Entonces damos inicio al primer seminario de Geoscientists, de Geoquímica Aplicada. Cabe destacar que corresponde a una actividad gratuita, sin fines de lucro, y que es organizada por un grupo de geocientistas dedicado a la geología económica. Este seminario se dará del 9 al 11 de diciembre, y ahora partimos con la charla de Brian Towley, de procesamiento de relaves mineros para la recuperación de elementos y minerales de valor y reutilización de residuos. Hoy en día en la tarde estará la estudiante candidata a doctor Yamila Cajal, con la presentación geoquímica de los elementos de grupo del platino en pórfidos cupríferos de Chile Central y sus implicancias para la fertilidad de magmas. Mañana jueves 10 de diciembre habrán 3 expositores. Miguel Martínez con la presentación Herramientas geoquímicas para depósitos cubiertos y estudios de orientación. Luego Juan Hermosilla con el control de mineralización a partir de geoquímica, y en la tarde, para finalizar, McLintock con la charla Problemáticas en alteración de pórfidos y geoquímica. Y el viernes 11 de diciembre partirá el doctor Daniel Müller con high potasio, magmatización de oro y cobre. Y para finalizar, nuevamente McLintock con la charla geoquímica, geoquímica en alteración de pórfidos y pórfido y machine learning. Hay un audio encendido, no sé si se... Bueno, entonces para partir hoy día, la charla dictada por el doctor Brian Towley. El doctor Towley es profesor asociado de Geología en la Universidad de Chile e investigador asociado del AMTC. Cuenta con más de 27 años de experiencia en yacimientos minerales, metalogénesis andina, geoquímica aplicada, geominerometalurgia y la influencia geológica y geoquímica en el cultivo de la vid. Al presente lidera proyectos de investigación y desarrollo en la recuperación de elementos y minerales de valor desde relaves y en otras iniciativas de procesamiento mineral y geominerometalurgia de yacimientos polimetálicos, como también en investigación asociada con geología y vinos. En los últimos 10 años ha presentado y publicado más de 35 trabajos relacionados con geoquímica aplicada, yacimientos minerales y explotación minera en Chile, como también sobre geología y el cultivo de la vid. Durante su carrera ha desarrollado diversos estudios en consultoría en investigación aplicada para compañías mineras como BHP, Codelco, Anglo American, Barrick, Antofagasta Mineral, Goldfield, entre otros. En paralelo, ha liderado investigación en el Consorcio de Vinos de Chile, incluyendo estudios de caso de viñas y participación en el desarrollo de la plataforma Vitis Geoclima. En sus proyectos de investigación aplicada ha liderado proyectos con financiamiento público, público-privado y privado, incluido proyectos con Amir International, y la transferencia de conocimiento, en adición a presentaciones y publicaciones, se ha enfocado en la realización de cursos en programas de educación continua, como por ejemplo los programas de diplomado, como también en la realización de cursos cortos para la industria y para capítulos de estudiantes de diversas universidades. Esta actividad ha sido realizada en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, México y Canadá. Así que le damos la bienvenida a Brian Towley y su charla Reprocesamiento de relaves mineros para la recuperación de elementos minerales de valor y reutilización de residuos. Muchas gracias, Olivia, y mientras pongo la presentación, aprovecho de dar mis agradecimientos a esta excelente iniciativa del Geoscientists Team, y por supuesto un honor el poder presentar. Este es un trabajo que se presentó ya hace poco en el Geosur de Arequipa, en Perú, y resume en alguna medida los resultados de investigación y desarrollo de un proyecto Corfo, de un proyecto de los programas tecnológicos realizado con el socio principal, el beneficiario Codelco. El título: Reprocesamiento de relaves mineros para la recuperación de elementos y o minerales de valor y reutilización de residuos. Esa última componente, algo que nace o se desprende de este proyecto, como mencionaba, un proyecto
que es de financiamiento de Corfo, liderado por Codelcotec, los coejecutores, por nuestra parte, el Centro Avanzado de Tecnología Minera de la Universidad de Chile, la MTC, participó también Compañía Minera Valle Central, que es la que tiene una planta de reprocesamiento de relaves, en particular del yacimiento Teniente, y también Solvay, ¿ya? Y a partir de este proyecto ya se generó en el fondo una plataforma inicial de relaves sustentables, y hoy en día, ante un término, lamentablemente un término adelantado del proyecto, esto por el cierre de Codelcotec por parte de Codelco, no teníamos nada que hacer, era una decisión de Codelco, se creó la empresa CITAC, ¿ya? Que es una empresa de circular de relaves. El proyecto en sí se inició en el 2017, inicialmente con estudios en el fondo de carácter bibliográfico, caracterización de los distintos tipos de yacimientos existentes en Chile y los que son principalmente explotados, también toda la información que estaba elaborando y que sigue elaborando Senagiomin. Y aquí quiero destacar la labor de Senagiomin, y en particular de la División de Relaves de Senagiomin, que ha hecho una tarea monumental, ya 10 años en ello, en la caracterización geoquímica de relaves, ¿ya? Y en la caracterización general y el catastro general de relaves en Chile, la cual provee una información de base que, por supuesto, es aprovechada y es de gran valor justamente para poner en operación este concepto del reprocesamiento y reutilización de residuos de estos relaves, ¿ya? En paralelo se realizaron estudios comerciales estratégicos para evaluar cuáles son los potenciales elementos de interés o los minerales de interés. También se estudiaron técnicas de concentración, recuperación y estabilización de relaves, y ya con las componentes más prácticas del proyecto, la evaluación de las técnicas de muestreo y caracterización de relaves, y a partir de eso, estudios de caso que se desarrollaron en el relave de Cauquenes, en la planta de Compañía Minera Valle Central, y también en los relaves del Distrito Punta del Cobre, en particular el Buitre y San José, de la empresa minera Pucobre, ya, a la cual también tenemos un agradecimiento, y de hecho mantenemos una vinculación hoy en día con ellos referente a los estudios de esos relaves. Hay 2 tesis de doctorado en curso, también en temas de caracterización y de procesos que ocurren al interior de los relaves, tanto pasados como presentes. En paralelo, también se llevó una componente de desarrollo o adaptación de tecnologías de extracción y recuperación. Todo esto fue vertido en una postulación al desafío Expande de BHP Relaves. Lamentablemente no quedamos, ¿cómo se llama?, seleccionados, pero continuamos en el fondo avanzando para efectos de continuar estos estudios de caracterización y procesamiento de relaves, ¿ya? Todo este concepto o todos estos estudios se enmarca, y en el fondo no es posible hablar de relaves si no hablamos de sustentabilidad y de economía circular, ¿ya? O sea, vale decir, aprovechar al máximo los recursos que se extraen, los recursos naturales que se explotan, y de tal forma de llegar a un punto en el cual tengamos siempre una fuente primaria. Esto va a ser necesario, el aumento de la demanda no se suple simplemente con el reciclaje, pero sí en la medida que logremos mayor sustentabilidad y en el fondo el reaprovechar y maximizar el beneficio que obtenemos de todos los recursos que se explotan, podemos de una u otra forma racionalizar la explotación de nuestros recursos minerales primarios, ¿ya? De aquellos que son de origen natural, y por supuesto también buscamos ser más eficientes con el uso del agua y de la energía, y a su vez generar menor volumen de residuos y de desperdicio, ya que es uno de los aspectos negativos, por supuesto, que acompañan la industria minera, pero que si miramos en el fondo la demanda, ¿ya?, donde la demanda somos o la generamos nosotros mismos, ¿ya? O sea, cuando se habla de la minería y que la minería explota recursos que generan en el fondo impactos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera,
Si uno quiere buscar el culpable no necesariamente o no es del todo la industria minera, somos todos nosotros. ¿Ya? Todos tenemos que mirarnos al espejo en la mañana y decir, tú eres, porque todos usamos celulares, todos usamos computadores, todos tenemos, muchos tienen vehículos, todos usamos materias primas, ¿ya? En nuestro día a día, ¿ya? Entonces, no hay persona en el fondo dentro de lo que es la cultura occidental que no tenga algún grado de responsabilidad en la utilización de recursos naturales, y por supuesto nuestra responsabilidad, y más que responsabilidad, nuestro desafío es maximizar y hacer eficiente el uso de ellos dentro de un esquema de sustentabilidad y de economía circular. ¿Ya? Al inicio de estos estudios, y por supuesto dentro de lo que eran las bases del programa tecnológico de Corfo, el desafío era el reprocesamiento de relaves y recuperación de elementos de valor o minerales de valor que no fuesen ni cobre ni molibdeno, ¿ya? Y tampoco fierro. Entonces, el enfoque está más bien a mirar otros elementos, en particular aquellos elementos que son considerados de carácter estratégico. ¿Ya? Estratégico, dentro de esto, lo que define la Comunidad Europea, 28 elementos estratégicos, USGS, 8 elementos que son estratégicos en Estados Unidos, que no tienen una fuente principal interna, 3 elementos que están definidos por el Servicio Geológico Británico, que son considerados elementos que son de alto riesgo, y también se consideran algunos elementos que son de alto impacto ambiental o de alto riesgo ambiental, que por lo tanto no son deseables que lleguen a un depósito final de relaves, si existe la factibilidad de retirarlos y sacarlos del sistema antes de generar el depósito final de residuos. Por supuesto, ahí minimizamos el potencial impacto ambiental que ello pueda tener. Entonces, en función de eso, el proyecto se enfocó en estos 39 elementos que son considerados críticos estratégicos, ¿ya? Ahora, un poco para ir a los conceptos que están detrás, y aquí hago uso de la definición de MENA y de la definición de ganga, ¿ya? La MENA, por supuesto, el mineral o los minerales que pueden ser beneficiados y extraídos de una roca con una ganancia económica, ¿ya? Con una rentabilidad, ¿ya? Y por lo tanto son agregados minerales sólidos, naturales, que pueden ser utilizados ya sea en forma directa o desde la cual se pueden extraer algún elemento de interés, ¿ya? Por ejemplo, calcopirita, bornita, calcosina, que son minerales mena de cobre. La ganga es todo aquello que acompaña a los minerales de mena, pero que en estricto rigor no tienen valor económico, como cuarzo, calcita, pirita, etc. Tenemos una diversidad de minerales de ganga, y que suelen estar en una proporción muchísimo mayor que el mineral de mena. ¿Ya? O sea, en el caso de los yacimientos de cobre de buena calidad, pongamos un buen caso donde tenemos un 1% de cobre, si eso está en calcopirita, estamos hablando de un 3% de calcopirita, lo cual significa que el 97% de la roca es ganga, 97% de esa roca va a ir a un relave, va a ir a botaderos, ¿ya? Y por lo tanto, del momento que se explota un yacimiento mineral, evidentemente vamos a tener enormes volúmenes de relave generados, ¿ya? Y si miramos un yacimiento de oro con 10 gramos o 15 gramos de oro por tonelada, estamos hablando de un 99,9999% de la roca es ganga, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esta ganga? Y por supuesto aquí intrínsecamente en esa definición que dice que no es económico, es nuevamente plantearnos esa pregunta, ¿es realmente no económico o es simplemente que no enmarca dentro de nuestro modelo de negocios? ¿Verdad? Porque de momento que nos seteamos un modelo de negocios para explotar cobre o para explotar oro, ¿ya? En la cual observamos y generamos un margen de beneficio, un margen de utilidad mínimo que establece una empresa, por supuesto cualquier otra posibilidad de generar ingresos adicionales va a tener una condición en el fondo de margen de rentabilidad mínima que la industria va a mirar o no. Y por otro lado hay empresas que están especializadas en cobre, empresas que están especializadas en oro, ¿ya? Entonces si yo estoy explotando cobre, quizás no voy a mirar esa pirita que está ahí en la ganga, que potencialmente puede tener otros metales de interés, como cobalto, níquel,
son minerales como selenio, etc. ¿Ya? Eso simplemente no lo estoy mirando, simplemente estoy mirando aquellos elementos tradicionales que dan crédito, como oro, como molibdeno. ¿Ya? El oro porque está metido a veces en la calcopirita, o la plata porque está en la calcopirita, y la voy a recuperar en el concentrado, entonces no me genera un esfuerzo mayor o un gasto mayor en el proceso de recuperación. Si tengo molibdenita, voy a recuperar esa molibdenita, ¿ya? Entonces, en general, el negocio hay que mirarlo desde el punto de vista de el procesamiento tradicional que tenemos para recuperación por sulfuro, por fracción, y a partir de esa mirada ver, bueno, qué cosas adicionales podemos recuperar, ¿ya? Ahora, eso va a variar de un yacimiento a otro, ¿ya? Tenemos acá distintos tipos de yacimientos minerales de origen hidrotermal, por ejemplo, existentes en el margen andino chileno o sudamericano, yacimientos de tipo porfios cupríferos, los más importantes, los gigantes, los mega yacimientos en Chile, como el Teniente, como Chuquicamata, yacimientos de óxidos de fierro, cobre, oro, los IOTGs, como el caso Candelaria o Manto Verde o Distrito Punta del Cobre, ya que son yacimientos que tienen una composición mineral tanto de alteración de mineralización que es bastante distinta a los porfios cupríferos y que tiene también una componente geoquímica o una composición geoquímica que también es bastante distinta. Yacimientos de hierro apatito, yacimientos estratorigados de cobre, yacimientos de tipo epitermal de metales preciosos, yacimientos de tipo skarns. Ya tenemos toda esta diversidad de yacimientos en las cuales nuestro enfoque tradicional va a estar normalmente orientado a metales base, metales preciosos y algunos créditos adicionales, ¿ya? Pero en general no tenemos una mirada polimetálica, ¿ya? Y en particular el caso chileno tenemos una mirada que tiene un fuerte sesgo hacia la explotación y recuperación de cobre, créditos como molibdeno o como oro o plata, los principales, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la explotación minera, ¿ya? La explotación minera va en el fondo a definir las características de los relaves, eso lo va a definir tanto por la eficiencia de una planta de procesamiento que nunca va a lograr el 100% de recuperación, siempre va a tener pérdidas, ya sea en el fino o ya sea en el proceso de flotación, vamos a tener pérdidas de los minerales y de los elementos principales de interés hacia el relave. Y por otra parte, el diseño de una mina, el secuenciamiento de los puntos de extracción, la planificación minera que van en el fondo a explotar un yacimiento mineral, por ejemplo aquí un porfirio cuprífero, desde una zona más somera, por ejemplo, si es que parte con un horizonte de exhumación en el techo fílico, va a partir con un tipo de material de características que son propias de ese ambiente fílico, probablemente abundante pirita, menor calcopirita, ¿ya? Sericita, arcillas, etc. Y en la medida que profundiza este yacimiento va a entrar en otros ambientes de alteración y de mineralización en los cuales vamos a ver una variación composicional progresiva de la ganga, ¿ya? Esas variaciones las vamos a observar también en el relave, ¿ya? En la medida que procesamos estos materiales en ese orden de secuenciamiento, ese secuenciamiento va a quedar expresado también en la estratificación de los materiales que ingresan al cuerpo de relaves y por lo tanto la distribución y concentración de los elementos y de los minerales en los relaves va a tener normalmente una heterogeneidad, por lo menos en la vertical y también en la medida que este es un transporte acuoso, también en la horizontal, en la medida que se generan segregaciones tanto de tamaño como de peso específico de los minerales, ¿ya? Entonces, ¿existe potencial económico en los pasivos ambientales? Esa es como la pregunta crucial que se planteaba en el fondo en el programa tecnológico, y por supuesto que también lo planteaba Sernagiomín, ya esos estudios iniciales cuando comienzan los estudios de los relaves, de caracterización de relaves en todo Chile, que entre paréntesis son más de 730, efectivamente lo que se busca ahí es ver qué tipo de relaves, qué materiales tenemos, qué elementos químicos hay, ¿ya? Y en ese sentido, yo lo mencionaba, Sernagiomín aporta una base de datos geoquímica de más de 730 relaves a lo largo de Chile,
Entonces, ya a partir de esa información de base, uno puede empezar a ver algunos de los factores que son importantes en la evaluación y factibilidad de reprocesar y explotar relaves. Ya hay relaves que son de gran tamaño, gran envergadura, por ejemplo, ahí en Mauro, o relaves que son pequeñitos, aquí en Taltal, el de Sotamín. ¿Ya? Entonces, por supuesto que el volumen total también es otro aspecto muy importante en términos de definir un potencial recurso. ¿Ya? Acuérdense, aquí tenemos un pasivo ambiental que lo vamos a estudiar, lo vamos a caracterizar y, por supuesto, queremos evaluarlo para llevarlo de pasivo ambiental a un activo minero. ¿Ya? Para todos los efectos, es tomar nuestros depósitos de relaves y en el fondo llevarlos a un modelo de yacimiento, un modelo de depósito, un modelo de recursos, un modelo de reservas, ¿ya? O sea, para todos los efectos convertirlo en una mina, ¿ya? Y por lo tanto la homogeneidad y continuidad de las leyes dentro de los depósitos relaves van a ser relevantes, y al mismo tiempo, como en estos depósitos de relaves estamos hablando de recuperar elementos que potencialmente están en baja concentración, elementos de valor, en particular, por ejemplo, si queremos reprocesar y recuperar las menas principales, ¿ya? Por ejemplo, en yacimientos de cobre, recuperar el cobre residual, el molibdeno residual, y si queremos mirar otros metales adicionales a eso y que puedan generar créditos que permitan además rentabilizar aún más la recuperación de elementos o minerales primarios de interés, como puede ser cobre, molibdeno, hierro, tenemos que entrar a mirar las tecnologías, ¿ya? Las tecnologías actuales de recuperación, ¿ya? En la cual la tecnología está muy orientada a la recuperación, por ejemplo, de cobre, ¿ya? O de oro. Y por supuesto, cuando empezamos a mirar otros elementos de valor, necesitamos primero saber cuál es el mineral portador. Una vez que tenemos ese mineral portador, cómo se distribuye y comporta ese mineral portador en el depósito de relaves, y cuál es la tecnología que me permite recuperarla. Ahora, por supuesto, desde el punto de vista del estudio de evaluación de las bases de datos de Senagemin, de los distintos tipos de yacimientos, de las características minerales de los relaves, una de las conclusiones más tempranas del proyecto es que prácticamente no hay ningún relave en Chile que se pudiera considerar explotar solamente en consideración de elementos estratégicos, ¿ya? O elementos críticos, ¿ya? Ahora sí, hay muchísimos relaves en Chile, sobre todo los más antiguos, que se explotaron con leyes de corte muy altas, ¿ya? Que por supuesto tienen un alto potencial por cobre remanente, por molibdeno, por oro o por hierro, ¿ya? Y por supuesto que hacen susceptibles reprocesar y explotar esos relaves para efectos de recuperar esas menas principales, pero aquí es donde está la oportunidad, aprovechar este mismo proceso para recuperar otros elementos de valor, ¿ya? Ahora, estos otros elementos de valor, evidentemente, para poder evaluar este negocio, necesitamos también conocer las fluctuaciones del valor de mercado, ¿ya? Cómo se comportan los precios de estos elementos estratégicos en el mercado, los críticos en el mercado. Por ejemplo, el caso de las tierras raras. Las tierras raras tienen una producción que la domina China, tiene un mercado que está controlado por China, y por lo tanto no es simplemente llegar y producir tierras raras y entrar al mercado, ¿ya? El precio tiene fuertes fluctuaciones, es muy difícil de modelar, ¿ya? Y por lo tanto, si bien sería considerado un crédito, es un crédito que evidentemente hay que estimarlo desde el punto de vista de un mercado y del comportamiento del precio de mercado, ¿ya? Y lo mismo se puede decir de otros elementos críticos. En particular nosotros miramos bastante el cobalto, ¿ya? El cobalto también ha tenido variaciones importantes de precio en el mercado, que son función de una demanda tecnológica creciente, en particular su uso en baterías, ¿ya? En baterías de litio y cobalto. Entonces, por supuesto, puede ser muy interesante el evaluar la recuperación de cobalto, pero desde el punto de vista de mercado hay que tener claro que es un elemento que tiene fluctuaciones de valor en el mercado que son función de una fuerte demanda tecnológica, y que cualquier cambio de tecnología, por ejemplo, el desarrollo de otro tipo de baterías, puede inmediatamente modificar la demanda por ese elemento, ¿ya? Eh,
Acá simplemente para mostrar este análisis que se hizo de la base de datos de Senagemin y también para destacar el gran valor que ha aportado Senagemin en estos estudios. Se muestran distintos depósitos de relaves que están en Chile, se muestra aquí la masa total o el volumen total contenido, y se marcan en rojo algunos elementos que son concentraciones que están por sobre las concentraciones mínimas de explotación en yacimientos primarios o que potencialmente pueden ser créditos importantes, ¿ya? Entonces, destacan tierras raras en muchísimos de estos depósitos de relaves, metales base, fierro también, entre otros de los elementos que destacan, por supuesto, además del cobre, del molibdeno y de los metales preciosos, oro y plata, ¿ya? En el caso particular del proyecto, ya les mencionaba que aquí se hizo todo un trabajo inicial, una revisión, esto está vertido en un par de tesis de magíster y también avanzando en tesis de doctorado, y los estudios de caso, el inicial comprendió el estudio del relave de Cauquenes, que es uno de los relaves antiguos del yacimiento El Teniente, donde está situada la compañía minera Valle Central, que actualmente tiene una planta de reprocesamiento. Aquí se puede ver en el fondo el proceso extractivo de los relaves, se hace mediante un pitoneo, agua de alta presión, con lo cual se incorpora el relave en el drenaje, y eso se lleva a planta donde llevan un proceso de concentración y separación y recuperación de principalmente calcopirita y también de molibdenita. O sea, es una planta de reprocesamiento y recuperación de cobre moli que lleva en operación ya más de 20 años, actualmente explotando el relave de Cauquenes y también los relaves frescos del Teniente, ya, con tasas del orden de 185.000 toneladas día. Ya, o sea, es una planta bastante grande. En el caso del distrito Punta del Cobre, dos relaves que ya están cerrados, que son San José y el Buitre, y también se alcanzaron a tomar algunas muestras aquí en Las Cruces, que es el relave activo, pero lamentablemente el término anticipado del proyecto no permitió continuar avanzando con ese relave en particular, pero sí continuamos avanzando y trabajando con San José y el Buitre, ¿ya? Para efectos de enfrentar el estudio y caracterización de depósitos de relaves, evidentemente no basta con tomar unas pocas muestras superficiales, eso para una primera aproximación, que es en el fondo la metodología que ha aplicado los estudios de Senagemin. Ahora, esto porque son más de 730 relaves a lo largo de todo Chile, ¿ya? Entonces, evidentemente, desde el punto de vista costos, no se puede entrar a perforar y caracterizar todos los relaves. Eso da una primera aproximación, pero una vez que uno tiene seleccionado un depósito de relaves, sigue un estudio ya de mayor detalle, en la cual uno necesita muestrear o tomar muestras tanto en la horizontal como en la vertical, ¿ya? Y ojalá tocar fondo en estos depósitos de relaves, y eso implicó la evaluación de distintas técnicas de perforación, ¿ya? Entonces, en el caso de Cauquenes, ellos ocupan un aire reverso modificado, principalmente con inyección de agua en lugar de aire. La recuperación de muestra, por supuesto, no es particularmente limpia, no cumplía mucho las expectativas de caracterización que necesitábamos este proyecto. Hay un sondeo manual con barreno, eso también, pero llega hasta profundidades del orden de 3, 4 metros como máximo. Se usó una tecnología de fugro, el penetrómetro, que tiene la ventaja de poder analizar, tiene una fluorescencia de rayos X, que analiza en la medida que ocurre el proceso de penetración de la sonda. La única problemática es que la recuperación de muestras acá es poca y es cada 1 metro cada 5, ¿ya? Entonces no permite una caracterización continua del relave. Acá en Cauquenes finalmente se usó una tecnología de Hollow Stem Auger, de Geotron, que permite bajar del orden de 25 metros y recuperar testigos de sondaje o testigos de material de relave prácticamente conservados e imperturbados. Entonces aquí podemos ver
los distintos ejemplos de las muestras tomadas. Si ustedes se fijan en el aire reverso, evidentemente no cumple expectativas. El penetrómetro Fugro sí conserva imperturbado, pero son de 1 metro, son muy angostos, y el Hollow Stem Auger permite la recuperación prácticamente imperturbada. Ya el sondeo manual también, pero el sondeo manual, como les digo, limitado la profundidad. Adicionalmente, después en los relaves de San José y el Buitre se ocupó una tecnología de perforación sónica, la cual se tuvo que emplear porque el Hollow Stem Auger tiene un límite de profundidad. En el caso de estos relaves necesitábamos llegar a 48 metros, y en ese caso la perforación sónica funcionó de maravilla, la recuperación es muy buena, prácticamente imperturbada, ¿ya? Y con muy bajas pérdidas. Entonces, todas estas muestras que se obtuvieron de los relaves de Cauquenes, San José y el Buitre fueron obtenidas, cuarteadas, preparadas, y se sometieron a análisis químicos y mineralógicos, en particular la química mediante XRF y mediante análisis por digestión multiácido con lectura ICP óptico, ICP de masa, ya para tener una base de datos multielemental de todas las muestras obtenidas en los distintos depósitos, relaves. Y para la caracterización mineral se ocupó en un número limitado de muestras, eso sí, mediante difracción de rayos X, y también se ocupó la tecnología ChemScan, ¿ya? Para la caracterización mineral, ¿ya? Revisemos primero una mirada aquí al caso de Cauquenes, ¿ya? Cauquenes es un relave antiguo del porfio cuprífero El Teniente, operado desde 1936 a 1975, ¿ya? Y es un relave que desde 2014 la compañía minera Valle Central ha explotado para la recuperación de cobre y molibdeno, ¿ya? Y esto mediante un pitoneo de agua a alta presión, y donde reprocesa los relaves en una planta convencional de molienda y de flotación. ¿Ya? Si miramos acá los estudios geoquímicos de las muestras tomadas en Cauquenes, ya son 22 sondajes, 189 muestras compositadas cada 2 metros, ¿ya? Y desde el punto de vista de la química o de la geoquímica, por supuesto, salta inmediatamente el cobre y el molibdeno como los principales elementos de interés a explotar en este yacimiento o en este relave, ¿ya? Y desde el punto de vista de otros elementos, observamos bajas concentraciones, por ejemplo, de oro o de plata, que en tierras raras, cobalto, por ejemplo. Las concentraciones en general de estos elementos eran bajas, y ahí si lo comparamos contra valores globales en el fondo de explotación, en menas primarias, evidentemente los únicos que se acercan o que cumplen en alguna medida eso eran el cobre y moli, ¿ya? Entonces, uno a partir de esta primera caracterización y de esta primera visualización de lo que es el relave de Cauquenes, uno tendría a pensar, aquí la verdad no hay un potencial para recuperar otros elementos de interés u otros minerales de interés. Ya en análisis multielemental se observó también las asociaciones minerales en base a la geoquímica, y incluso bajo este análisis, honestamente, más allá del cobre y del molibdeno, o sea, como primera aproximación y evaluación de este relave, no se ve una gran oportunidad de recuperación, ¿ya? Pero el tema es que estamos hablando de un relave que es de un yacimiento de tipo porfio cuprífero, donde los yacimientos de tipo porfio cuprífero de carácter montuoso probablemente representan más del 70% de la generación de relaves en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, si la respuesta era a partir de un relave de un porfio cuprífero no tenemos ninguna posibilidad de recuperar nada que no sea cobre y molibdeno, evidentemente eso baja inmediatamente el potencial interés que podemos tener en la reutilización o reprocesamiento de relaves, ¿ya? Dicho eso, aquí como existe una planta de procesamiento, que es la planta de Compañía Minera Valle Central, se vuelve interesante ver en el fondo si hay o existe alguna oportunidad de recuperación
de algún elemento mineral de interés en la planta, ¿ya? O sea, si bien en el depósito de relaves no están concentrados, lo que ocurre dentro de la planta, una planta que va a operar ya para la recuperación de cobre y molibdeno, evidentemente puede ofrecer oportunidades, ¿ya? Entonces, en base a esto, se tomaron 3 campañas de muestreo durante distintas épocas de tiempo, ¿ya? Para evaluar en el fondo el comportamiento de distintos elementos a lo largo de la cadena de procesamiento, ¿ya? Desde la alimentación a planta hasta la recuperación Raffer, la flotación Raffer, que es la gruesa, el grueso del sulfuro, y las colas de ese proceso de flotación, y por supuesto lo que ocurre dentro de la planta de limpieza. Ya sea, una vez pasado la flotación Raffer o el colectivo, pasamos al circuito de limpieza y observar qué pasa en el fondo con la concentración mineral y sobre todo la concentración geoquímica de elementos en estas distintas etapas de la planta, ¿ya? Y aquí algunos aspectos interesantes que se encontraron es que efectivamente hay una diversidad de elementos que se concentran a partir de la flotación Raffer en adelante, o sea, en el fondo que se van con el concentrado de sulfuros, van a entrar al circuito de limpieza, donde nuestro objetivo evidentemente es recuperar el cobre, ¿ya? Pero en este mismo proceso y en el circuito de limpieza, en el scavenger, observamos entonces aumentos de concentración importantes, por ejemplo, de plata, de arsénico, de cobalto, ¿ya? De tierras raras no. Aquí no, en el fondo las tierras raras se dispersan a lo largo del proceso, ¿ya? Antimonio sí, entonces hay elementos que son interesantes. Ahora un enfoque aquí le dimos particularmente al cobalto, donde la concentración promedio de cobalto en el relave es del orden de 15 a 20 ppm. ¿Ya? Aquí en el circuito de limpieza sube un orden de magnitud, y lo que se estudió fue, o se buscó, el mineral portador del cobalto. El mineral portador del cobalto resulta ser pirita, ¿ya? Es el principal portador de cobalto. Es un mineral de ganga que en el circuito de limpieza finalmente se saca del sistema y se envía de regreso al relave, ¿ya? Ahora, por supuesto, uno dice, oye, aquí tengo un mineral sulfurado que es generador de drenaje de ácido, que es portador de minerales pesados, algunos de estos potencialmente tóxicos o de daño al medio ambiente, y si los teníamos concentrados aquí en la planta, en el circuito de limpieza, en particular en el scavenger, ¿por qué los estamos devolviendo al relave? ¿Ya? O sea, sobre todo, y aquí si miramos ahora estas piritas tienen cobalto, aquí en la cola scavenger se obtuvieron muestras y se concentró la pirita y se estudió la concentración de cobalto en esas piritas, y estamos hablando de concentraciones de 360, 400 ppm, ¿ya? Entonces, si bien no son concentraciones ultra altas de cobalto, dado que estamos hablando de volúmenes bastante menores que el total procesado, estos potencialmente pueden ser susceptibles de procesamiento, ¿ya? Y en particular aquí las piritas se tomaron muestras para estudios de biolixiviación y recuperación de cobalto, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de un crédito adicional y también desde el punto de vista de una disminución de los potenciales impactos ambientales, o, dicho de otra forma, generar un residuo final que sea más amigable con el medio ambiente, el retener la pirita y el procesar la pirita, por último, si el cobalto recuperado paga ese proceso, ya desde el punto de vista ambiental estamos logrando un efecto positivo. ¿Ya? Entonces, en base a esto, se tomó toda la data de Cauquenes, los 22 sondajes, todas las muestras, y se realizó un estudio geoestadístico, un modelo geoestadístico, para efectos de evaluar la distribución espacial y la concentración de los potenciales elementos de interés, entre esos las tierras raras, los fosfatos, de mayor interés el cobalto, también se le dio una mirada al magnesio, ¿ya? Y a partir de esto, en el fondo, el ejercicio acá está orientado netamente a generar un modelo de distribución de elementos de crédito, ¿ya? Elementos que pueden aportar
y generar un beneficio adicional, ya sea económico directo al procesamiento y recuperación de cobre y molibdeno, o bien también que pueda ser evaluado desde el punto de vista de una disminución del impacto ambiental final. ¿Ya? En el caso de los relaves de Pocobre, el Buitre y San José, ¿ya? Aquí se entró con perforación hollow stem auger y con perforación sónica. Ya se realizaron 56 pozos, 1.181 metros perforados, 1.513 muestras tomadas y analizadas para geoquímica multielemento, una proporción de esas muestras analizadas para caracterización mineral por difracción de rayos X, por ChemScan, también análisis SEM para determinar, por ejemplo, la concentración de cobalto en piritas y dónde se ubica físicamente ese cobalto dentro de las piritas. Estos fueron de los diversos estudios que se desarrollaron acá en estos relaves para, en el fondo, la obtención de modelos geoquímicos y eventualmente modelos de recursos, ¿ya? Pensando en el fondo en aquellos elementos que puedan ser de potencial interés de recuperar adicional a lo que puede ser cobre, molibdeno y en el caso particular de estos relaves también de hierro. ¿Ya? No hay que olvidar acá, cercano a Punta del Cobre, está el yacimiento Candelaria, la mina Candelaria, perdón, y existe la planta de reprocesamiento, la planta Magnetita de Compañía Mineral del Pacífico, que actualmente reprocesa los relaves de Candelaria para la recuperación de concentrados de magnetita, ¿ya? De hierro. Entonces, evidentemente, estos relaves ya pueden ser interesantes desde la perspectiva de la concentración de hierro, ¿ya? Y una separación magnética y una extracción de magnetita que puede, en el fondo, extraer fácilmente del orden del 12 al 14% del volumen total del material de relave, significa que concentra todos los otros minerales en la cola, en el residuo. ¿Ya? Entonces, considerando un proceso de ese tipo, se vuelve bastante interesante mirar, por ejemplo, el caso de los sulfuros. ¿Ya? Acá se muestra la variación composicional, geoquímica, en los perfiles de los relaves. Aquí algunos ejemplos de la variación composicional. Hay variaciones y tendencias que muestran un aumento de concentración de algunos elementos en superficie, sugiriendo que ya aquí hay desarrollo de procesos de enriquecimiento secundario incipientes, y también hay algunos procesos de aumento de concentración en profundidad que pueden estar asociados a enriquecimientos más antiguos o bien a la variación de explotación en el fondo del tipo de material que estaba llegando desde la mina. ¿Ya? También desde el punto de vista de análisis geoquímico multielementos, buscando aquellos elementos estratégicos que pueden ser de interés. Aquí, adicional al cobre y fierro, se miró el cobalto y en particular las tierras raras. ¿Ya? Las tierras raras son elementos que están naturalmente en mayor concentración en estos yacimientos de tipo fierro, cobre, oro. ¿Ya? Y acá se muestra en el fondo una diversidad de elementos, de minerales, perdón, analizados mediante ChemScan, la caracterización mineral mediante estudios fotográficos en luz reflejada, y también los estudios de difracción de rayos X, etc. Entonces, en estos depósitos relaves se realizó una caracterización mineral y geoquímica exhaustiva de estos depósitos para efectos de evaluar la distribución espacial y concentración de estos elementos estratégicos, de estos elementos de interés, determinar cuáles son los minerales portadores y a partir de eso desarrollar y diseñar cuáles pueden ser las técnicas de extracción y de recuperación. ¿Ya? Entonces, aquí algo similar se hizo en el depósito de relaves de San José. Se muestra aquí la distribución de los pozos de perforación, comportamiento de los elementos químicos en la vertical, la caracterización mineral mediante ChemScan, mediante difracción de rayos X. ¿Ya? Entonces, hay estudios bastante detallados de la caracterización mineral y geoquímica de estos relaves. A partir de la data geoquímica se construyeron modelos de bloques usando la topografía original y a partir de eso reconstruyendo los volúmenes de estos cuerpos de relaves. En el caso del Buitre, con un modelo de bloques de 402.800, de 10 por 10 por 5, y en el caso de San José, 17.800,
también de 10 por 10 por 5, y se analizaron para fierro, cobre, fósforo, cobalto y tierras raras. ¿Ya? Entonces, aquí se construyeron los modelos de distribución espacial y de potenciales recursos para distintos elementos. Se muestra aquí el caso del fierro y del cobre, y efectivamente se observa una heterogeneidad de distribución importante dentro del cuerpo de relaves. ¿Ya? Y esto, evidentemente, desde el punto de vista del momento que esto se evalúa para pasar de un pasivo ambiental a un activo minero, tenemos que mirarlo igual que una mina. ¿Ya? Necesitamos, en el fondo, generar estos modelos de bloque para efectos de planificar un proceso extractivo y poder también predecir, en el fondo, con qué vamos a estar alimentando una planta y, en el fondo, qué tan eficiente o cómo se va a comportar el mineral dentro de esa planta. Desde el punto de vista de las técnicas o las tecnologías para la recuperación de elementos de valor, ¿ya? Acá yo les mencionaba que el cobalto es un elemento particularmente interesante. En el caso particular de los relaves de Pucobre, estamos hablando de un cobalto que en el relave tiene concentraciones que se acercan a los 1000 ppm, y que en los concentrados, sobre todo los concentrados de pirita, llega a concentraciones del orden de 4000 ppm. O sea, estamos hablando de concentraciones que están incluso por sobre la concentración mínima de algunos yacimientos primarios de cobalto. Entonces, la pirita en particular es un mineral que es relativamente fácil de recuperar, sobre todo si esto se reprocesa para sacar magnetita. Posterior a eso se lleva un proceso para recuperación de sulfuros, incluyendo calcopirita, pirita, se pasa a un circuito de limpieza, la pirita se va a concentrar, y por lo tanto la oportunidad de concentrar la pirita y de procesarla es, por supuesto, alta. ¿Ya? Para efectos de recuperar el cobalto desde la pirita se probó tecnologías de biolixiviación. Ya la pirita es un mineral relativamente fácil de biolixiviar. ¿Ya? Acá se muestran los experimentos que se realizaron in vitro, ¿ya? Y se muestran las tasas de recuperación, y donde con los consorcios inoculados se logró una extracción de cobalto que fue del orden de 70 a 80%. ¿Ya? Ahora, por supuesto, en este proceso también se recupera cobre y otros elementos que entran en la solución, y el paso que sigue a, por supuesto, esta recuperación de metales es la recuperación desde la solución. ¿Ya? Aquí puede ser mediante extracción por solventes o columnas de intercambio iónico. ¿Ya? Esas son tecnologías que, por supuesto, hay que mirarlas desde el punto de vista de costo-eficiencia y de factibilidad técnica para efectos de determinar la vía más óptima para la recuperación de estos metales. En el caso de las tierras raras, se demostró la factibilidad técnica de extraer y recuperar elementos de tierra rara aplicando lixiviación ácida para disolver apatito. ¿Ya? Las tierras raras en estos yacimientos están principalmente asociados a fosfatos, en particular no en la estructura del apatito, sino que como muchas veces microinclusiones de monacitas, por ejemplo, dentro de los cristales de apatito. ¿Ya? Pero a través de un proceso de lixiviación ácida, ya sea con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, es posible solubilizar y recuperar estos elementos de tierra rara, ¿ya? Donde en los experimentos realizados in vitro se disuelve entre un 84 y un 94% del fósforo desde el apatito. Las recuperaciones de tierras raras del orden de un 58% en el caso de la lixiviación con ácido sulfúrico y un 83% en el caso de la lixiviación con ácido clorhídrico. Entonces, el objetivo de todas estas pruebas experimentales era demostrar la factibilidad técnica de recuperar elementos de interés, en particular cobalto, en particular tierras raras. ¿Ya? Por supuesto, todavía falta bastante camino en términos de demostrar que esto se puede hacer en forma rentable, en forma económica. ¿Ya? Entonces, dicho todo lo anterior, un esquema tecnológico de extracción de los elementos. Tenemos entonces una planta concentradora, que es la que va a procesar estos relaves frescos.
vamos a tener un proceso de clasificación, material grueso típicamente, o se va a un muro o se va a remolienda, ya para entrar nuevamente al circuito. Tenemos material donde si hay material magnético, lo podemos llevar a una separación magnética. Todo lo que sea metilación sulfurada lo podemos llevar a circuitos de flotación, pasando por un raffer, de ahí a un circuito de limpieza, y a partir de los concentrados, ya, en el circuito de limpieza, si hay elementos de interés en pirita, podemos entonces concentrar esa pirita para finalmente llevarla a aglomeración y biolixiviación para recuperar desde estos elementos de interés, que pueden ser, por ejemplo, cobalto o también el mismo cobre, ya, metales de interés, y vamos a tener un residuo que vamos a tener que neutralizar. Este va a ser un residuo final, pero de volumen bastante menor que las colas del relave, ¿ya? En el caso de los fosfatos, si hay tierras raras, los llevamos a lixiviación, eventualmente recuperación de tierras raras, generando nuevamente un negocio, y por supuesto vamos a tener ripios como producto, y la mayor parte de los relaves se nos van a ir acá en los relaves gruesos y los relaves despiritizados, ¿ya? O sea, acá hay un aspecto importante que no es fácil de evaluar, que es en el fondo el impacto que tiene el retirar la pirita o el despiritizar los relaves, ¿ya?, desde el punto de vista ambiental. Porque una vez que se despiritiza, se baja fuertemente la capacidad de generación de drenaje ácido y las posibilidades o probabilidades de que un residuo final genere impactos ambientales por inestabilidad química, ¿ya? Y por lo tanto, este es un aspecto que también es positivo desde el punto de vista de generar en el fondo y usar tecnologías que nos permitan extraer todo lo que podamos extraer desde los relaves. Ahora, una vez que tenemos este producto final, este residuo despiritizado, estamos hablando para todos los efectos de un árido, ¿ya?, de un material que potencialmente se puede usar para construcción en obras civiles, se puede usar para backfilling, para cualquier uso de obras civiles, y en particular, y uno que hemos estado mirando y estudiando, es la factibilidad de construir materiales geopoliméricos, ¿ya? Ahora, ¿qué son estos geopolímeros? ¿Ya? Los geopolímeros son polímeros inorgánicos libres de óxido de silicio, de óxidos de calcio, ¿ya? Y están envasados en óxidos de silicio y óxidos de aluminio, ¿ya? Entonces, es la fabricación de un material que tiene un comportamiento similar al de hormigón, pero que tiene una huella de carbono que es particularmente muy menor respecto de el cemento clásico, el cemento Portland, por ejemplo. Entonces aquí se muestran las huellas de carbono, y es un material que de momento que se comporta como hormigón, por supuesto se puede usar en una diversidad de usos en obras civiles, ¿ya? Construcción de cualquier tipo de obras civiles, en particular la industria minera ocupa mucho hormigón en sus obras, en su faena, en sus caminos, y por lo tanto existe aquí una oportunidad de emplear el mismo residuo mineral de los relaves para efectos de generar material de construcción, ¿ya? Entonces, esta es una componente del proyecto que comenzamos un poco antes del término con la Universidad Técnica de Freiberg en Alemania, ¿ya? Y donde se han enviado muestras para la fabricación de material de geopolímeros, esto basado en un jurado alcalino, ¿ya?, de metalcalino, y donde evidentemente desde el punto de vista de la fabricación de materiales, ¿ya?, estos materiales tienen que pasar un proceso de prueba, de certificación, igual como el hormigón, y en particular acá, pensando que son materiales que pueden tener una alta concentración de pirita, ya se hicieron pruebas con materiales a distinta proporción de pirita, ¿ya? Entonces, justamente para evaluar, por ejemplo, la resistencia a la compresión, ¿ya? Este es el mismo tipo de prueba estándar que se le hace al hormigón. La línea verde que se muestra acá es el comportamiento promedio del hormigón en tiempo, y donde se compara entonces
el comportamiento del material geopolimérico durante su etapa de consolidación de 3 días hasta los 28 días, y en función del contenido de pirita. Entonces aquí tenemos de 0% de pirita hasta un 10% de pirita, y se observa para todas las pruebas que incluso recién formado o ya 28 días se mantiene las características o la resistencia, la compresión, igual o mejor que el hormigón, ¿ya? Se hizo también pruebas de lixiviación para ver en el fondo, considerando que aquí vamos a tener pirita encapsulada, cómo se va a comportar esto ante un ataque ácido, ¿ya? Aquí se usó una solución de pH 5,9, con pruebas de lixiviación para ver en el fondo cómo es la retención o la estabilidad química, y se observa que en el fondo no se observa una lixiviación importante en tiempo, y donde el comportamiento acá es prácticamente similar o mejor que el del hormigón, ¿ya? Ahora, ¿para qué queremos, por supuesto, millones y millones de toneladas de geopolímero? Evidentemente el volumen total de relaves que se generan, por ejemplo en el caso de Chile, si uno convirtiera todo esto en geopolímero, tendríamos un total excedente de material para construcción. Pero hay aplicaciones, y esto ya considerando también factores externos, como es el cambio climático, en el fondo una disminución progresiva de los recursos hídricos, en particular de las reservas de recursos hídricos que tenemos en forma anual de nieve y de hielo. Hay que considerar que las precipitaciones sólidas van definitivamente en disminución, y se mantienen, por supuesto, las precipitaciones, agua, lluvia, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista de reservorios de agua, ¿ya? Estamos obligados ya a enfrentar el cambio climático. O sea, no es preguntarnos si el cambio climático viene o no viene, no es preguntarnos si podemos modificar este cambio climático, la verdad, así como vamos, no, y el cambio climático además es un proceso natural muy difícil de modificar en corto plazo, y por lo tanto estamos obligados a tomar medidas en función preventiva, ¿ya? Y eso significa que en el momento que sabemos que no vamos a contar con agua, o sea, con nieve, con hielo, nos vemos obligados nosotros a generar nuestros propios reservorios de agua, ¿ya? Y eso significa la construcción de embalses, ¿ya? Embalses, particularmente en zonas donde hay precipitaciones, en cordillera, y donde tenemos los relaves, ¿ya? Muchos de estos relaves están ubicados en zonas donde se pueden fabricar y construir embalses para la captación de aguas, para superficial, o bien para su inyección en napas subterráneas, y estas son tecnologías, son conceptos que ya se aplican en otras partes del mundo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso particular de Arabia Saudita, donde ni siquiera tienen lluvia, tienen sistemas de embalsamiento para la captación por inyección de aguas desalinizadas, aguas de mar desalinizadas, para su inyección en las napas freáticas, aguas subterráneas, y donde el uso racional de esas aguas subterráneas permite en el fondo mantener durante todo el periodo del año un acceso a agua por parte de otras actividades industriales, sobre todo las agropecuarias, que tienen un alto uso de agua. Entonces, acá la industria minera realmente puede hacer un aporte gigantesco con todos sus materiales de relaves a la sociedad, a las comunidades. Es una oportunidad fantástica. Ahora, por supuesto, es algo que ya integra la utilización o reutilización completa de los relaves, ¿ya? Y para cerrar la presentación, entonces, conclusiones. Hemos aterrizado oportunidades acá, donde tenemos que mirar ahora los relaves ya no como un pasivo ambiental, sino que como un potencial activo minero, donde, por supuesto, requieren ser evaluados, requieren ser caracterizados. Tenemos que saber exactamente qué es lo que financia el reprocesamiento de un relave, cuáles son los elementos que se puedan recuperar, por supuesto, cómo en el fondo lo hacemos, cuánta agua vamos a ocupar para ello, cómo vamos a reciclar esas aguas, pero a partir de estos relaves entonces y su contenido de elementos o minerales de valor,
podemos estudiar procesos de recuperación mineral, ya sea por separación gravimétrica, magnética, circuitos de flotación, etcétera, para generar concentrados de elementos de valor, y a partir de eso ya financiar por lo menos todo lo que es el reprocesamiento, ¿ya? Y donde vamos a tener elementos adicionales, no tradicionales, los estratégicos, los críticos, que podemos obtener por biolixiviación o lixiviación, con extracción de elementos de valor, para en el fondo generar créditos adicionales al negocio, ya en todo lo que es el reprocesamiento y recuperación de elementos y minerales de valor. Y por supuesto, si aprovechamos esta oportunidad de reprocesar los relaves, el ideal es generar residuos que estén libres en el fondo de contaminantes, de potencial de generación de drenaje ácido, o por lo menos que se reduzca su capacidad de impacto ambiental, esto en un marco de sustentabilidad, y donde tenemos una diversidad de minerales que tienen, evidentemente, distintos usos industriales, usos en construcción, ya, que pueden ser usados para estabilización, para geopolimerización, en fitorremediación, ya, o sea, tenemos enormes cantidades de usos, algunos usos que pueden ser de gran volumen, ¿ya? O sea, que ya pueden en el fondo lograr una recuperación volumétrica importante en términos de la reutilización de los residuos mineros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a partir de todos los resultados de este proyecto, vemos enormes oportunidades de aprovechar mejor todos estos recursos minerales que son explotados desde el momento en que tomamos la decisión de explotar un yacimiento mineral para recuperar elementos que están en baja concentración. Tenemos que hacernos responsables del 97, 98, 99,999% del resto del material extraído, ¿ya? Y por otro lado, no nos va quedando mucho espacio para seguir acumulando estos depósitos de relave, ¿ya? Y por lo tanto es importante encontrar usos para ello, y por otro lado, estos usos pueden ser de alto impacto socioeconómico y comunitario, ¿ya? Y por lo tanto es una oportunidad para la industria minera en términos de su posicionamiento sociocultural. Con eso le doy las gracias y quedo abierto a preguntas. Gracias, Brian. Una excelente charla, así como tú indicas. Yo creo que esta hora que te escuchamos nos permite ver o tener este marco mucho más actualizado de las oportunidades y beneficios que tenemos en Chile de extraer elementos de valor o minerales de valor desde los relaves, que por cierto no son pocos. Y también creo que tu charla permite un poco tener de forma más tangible esta transición de una minería más sustentable en Chile. Yo creo que a veces uno como que cuesta ver este paso, yo creo que hay mucha investigación, muchas ganas de aplicarlo, pero como que llevarlo a la aplicación a veces uno se puede desmotivar, así que muchas gracias. Vamos a partir con la ronda de preguntas, hay varias ya en el chat. Mira, por ejemplo, acá hay una de Álvaro Contreras, dice una pregunta para Brian. Durante la presentación mencionaste que estuvieron evaluando los métodos de muestreo para caracterización de los relaves. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Hubo algún método en particular que resultó ser óptimo o el método dependía de los metales que querían caracterizar? No, o sea, del método de perforación definitivamente que da mejor resultado es la perforación sónica, ya no hay ninguna discusión al respecto. Ahora la perforación sónica no es barata, ¿ya? En términos de costo es la más cara. Ahora afortunadamente conseguimos en el fondo precios especiales para esta campaña en particular, porque es una tecnología que compite con otra. El hollow stem auger funciona bastante bien también, su única limitante es la profundidad de alcance, ¿ya? El sónico alcanza más profundo, así que cualquiera de esas dos tecnologías sí, puede ser utilizado para esto. Y para los estudios iniciales, o sea, cuando uno recién quiere entrar a evaluar en el fondo un relave, que esto es algo que yo lo conversaba con los colegas en Nagiomín, no sé si lo pueden hacer ellos o no, sería interesante,
pero es usar el barreno manual, ¿ya? Un barreno manual baja hasta 3-4 metros y por lo tanto uno puede tomar un perfil, claro que va a ser la parte superior, y esa parte superior, desde el punto de vista de los estudios, estamos observando que tiene variaciones geoquímicas y minerales que son función de procesos de oxidación supérgena y de enriquecimiento. Entonces, evidentemente que solamente usar barreno puede generar un sesgo en términos de la evaluación, un sobreentusiasmo a veces. Bueno, tomando un poquito el punto de la perforación sónica, esta es una pregunta mía en realidad, pero ¿el material en sí del relave tiene que tener ciertas características para poder aplicar perforación sónica o Sí, no? sí, o sea, los relaves que se perforaron son antiguos, ¿ya? Entonces, si bien hay saturación de agua, la proporción agua-sedimento en el fondo no es alta, ¿ya? Entonces permite una buena recuperación. No en nuestro caso, pero escuchamos de otros que han tenido problemas cuando hay mucha agua. Ya, cuando la proporción, porque ahí tú al sacarlo, básicamente se pierde. Entonces, esas son como las limitantes que pueden haber respecto del muestreo. ya, mira, acá hay otra consulta, dice William Pulido, respecto del cobalto y sus implicaciones ambientales. ¿Qué nos puedes decir de su concentración como elemento crítico? Sí, mira, en particular para pórfidos cupríferos, que fue el primer caso de estudio, y para los yacimientos de fierro, cobre, oro, el cobalto está definitivamente concentrado en la pirita, ¿ya? Entonces, en el caso de los fierro, cobre, oro, también con cierta concentración de níquel, también, que también es otro elemento interesante. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista ambiental, el despiritizar, en el fondo, esta oportunidad de sacar la pirita del sistema, evidentemente es importante, es de alto impacto, y recuperar ese cobalto tecnológicamente es factible, o sea, no es un drama recuperarlo, y sacar estos minerales del sistema del circuito ambiental, evidentemente es un beneficio. Distinto es si tuviéramos el cobalto, por ejemplo, como los yacimientos de cobre, cobalto, ahí de la misma región, pero hacia la costa, en el fondo, en los distritos, por ejemplo, San Juan o Carrizal, donde tienes minerales que son sulfosinuros de cobalto. Ahí sí es más problemático porque tenemos un alto arsénico. Entonces, cada caso, y aquí en el fondo no hay una solución genérica para todos los relaves. Cada relave requiere entrar, ser perforado, ser caracterizado. En el fondo no es llegar y con una planta móvil llegar y decir, aquí exploto. Porque no todos lados y no todos los relaves van a ser rentables. Acá hay otra consulta, dice, hola Brian, de Roberto Díaz, durante la exposición del caso Cauquenes indicaste que para la confección del modelo de bloques realizaron algunos supuestos geológicos. ¿Podrías comentarnos algo de aquello? Sí, en el caso particular de Cauquenes teníamos una baja densidad de perforación, ya sea de hecho algunos sondajes a más de 500 metros de distancia uno respecto de otro. Entonces, evidentemente, cuando uno construye el modelo geoestadístico y hace el análisis o el estudio variográfico y estudia los alcances variográficos desde el punto de vista de confianza, no dan. Entonces, los supuestos geológicos ahí incorporan aspectos de estratificación. O sea, a mí aquí cuando me preguntaron, me dijeron, ¿y qué hacemos? Y dije, mira, los depósitos de relaves tienen una estratificación bastante clara y marcada, ¿ya? Entonces tratemos de usar eso como un elemento de determinación de la continuidad para efectos de la interpolación. Evidentemente el modelo geoestadístico de Cauquenes es un modelo estimativo, inicial, y requiere mucho más estudio. Colgándome de esa pregunta, aprovechando de este desarrollo que hicieron de los modelos, ¿crees tú que hay a futuro la oportunidad de ver los relaves con la misma seriedad para hacer reportes York o reportes como de la norma canadiense para dar mayor importancia a los inversores que quieran quizá poner su dinero en estos relaves, ya sea en Chile o en el mundo?
Sí, sí, o sea, esa es la apuesta. La apuesta de Senagiomin, la apuesta de Corfo, es generar atractivo. O sea, tenemos más de 730 relaves en Chile, 40% de esos están abandonados, no tienen dueño, por lo tanto el responsable es el Estado. ¿Ya? Entonces, si podemos generar un incentivo y una motivación a convertir estos pasivos ambientales, que hoy en día son un dolor de cabeza, en activos mineros, de momento que yo lo convierto en un activo minero y eso lo voy a reportar a la bolsa, por ejemplo, en el NI 43101, voy a tener que cumplir con todos los estándares de reportabilidad que tiene un yacimiento mineral primario. Sí. Aquí ya no vamos a diferenciar un relave de una mina. Y por lo tanto, la densidad de perforación, en el fondo el estudio de heterogeneidad, homogeneidad, todos los análisis geoestadísticos, los alcances variográficos, el control de calidad, todo va a tener que cumplir exactamente y tal cual lo cumple un proyecto común, un proyecto primario. Perfecto. Acá hay otra consulta de Marisol Bembo. ¿Cómo se definió la malla de sondaje? Ya, en el caso de Cauquenes, como estábamos recién probando las distintas tecnologías, la verdad se diseñó más bien en función de los requerimientos o forma en la cual lo hace Compañía Minera Valle Central. ¿Ya? Compañía Minera Valle Central tiene una malla de perforación que es propia de ellos, en general no menor a 500 metros, y por lo tanto se ocupó esa que desde el punto de vista geoestadístico efectivamente no cumplió las características de calidad esperadas. En el caso de los relaves de Pucobre, de San José y el Buitre, que eran más pequeños, ahí sí, o sea, ahí justamente se generó una malla sistemática de distribución que buscaban en fondo permitir que los modelos geoestadísticos cumplieran con los estándares típicos de la minería en términos de control de calidad y de la varianza. Entonces, ahí se diseñó en función, por supuesto, de la expresión superficial total del relave y de la variación de la composición mineral horizontal y vertical. Perfecto. Acá Santiago Bonilla pregunta, ¿cuántas muestras por hectárea se recomienda? Buena pregunta. Sí. Sí. O sea, insisto, acá para exploración, o sea, si uno quiere entrar a un relave y simplemente evaluarlo, ahí efectivamente la primera fase sería entrar con un barreno manual. Hay algunas perforadoras, hay unas perforadoras manuales que podrían funcionar bastante bien acá, que llegan a 15 metros. ¿Ya? Entonces, el ideal sería, ojalá, tomar una cantidad de muestras dentro del relave, o sea, dependiendo del tamaño, pero por lo menos una cada 100 metros o menos, ¿ya? Y tomar varias muestras en la vertical, cosa de tener por lo menos algún grado de evaluación de la varianza, tanto horizontal como vertical, de la composición mineral y geoquímica. ¿Ya? Entonces, una vez realizado eso, si es que efectivamente los resultados son positivos y sugieren que hay un buen potencial, esto es igual que un yacimiento mineral. O sea, a partir de eso hay que diseñar una campaña de perforación. Ahora, lo que sí, con el beneficio de saber que un relave es relativamente homogéneo en la horizontal, no en la vertical. La vertical puede tener fuerza bastante fuerte. Ahí sí uno puede acceder a datos históricos, o sea, saber en el fondo cuál fue el material de alimentación, si es un relave de una mina conocida y existía un diseño y una planificación minera, si uno puede reconstruir en el fondo la construcción del relave, mejor todavía, porque eso va aportando información adicional a la caracterización. Sí, he visto algunos trabajos en Australia que les gusta mucho usar caracterización por fases para los relaves. Parece ser que, o sea, no sé, estoy pensando ahora, pero hay que mezclar muchas disciplinas al final para caracterizar relaves también un poco.
Sí, Pues, o sea, para todos los efectos hay procesos sí, sedimentarios acá. sí, por eso mismo, Entonces, sí. un sedimentólogo siempre viene bien. Sí, probablemente un microbiólogo y que sea... Sí, también. Tenemos una sí, estudiante de sí. doctorado que está estudiando la componente microbiológica. No hay que olvidar que en estos relaves, en el agua, entran compuestos orgánicos. ¿Ya? Todos los aditivos que se ocupan en el Ah, proceso de flotación, hay bastantes compuestos para orgánicos. la moli se eh, ocupa mucho, sí. sí, y por lo tanto que genera una diversidad microbiótica que no es menor. ¿Ya? Y eso también está actualmente en estudio. Acá hay otra consulta de Carlos Lupaca. Buen día, Brian. ¿Cuántos tipos de geopolímeros existen y cuáles son los más estudiados y por qué? Ya, ahí nosotros estamos recién entrando en el mundo de los Sí. geopolímeros, así que ahora si a alguien le interesa, hay una publicación de este año, del 2020, en la cual se hizo una revisión exhaustiva de la tecnología y de los distintos tipos de geopolímeros. Ahora, el geopolímero finalmente es relativamente simple, es un material aluminio silicatado que se ocupa como base con un curado alcalino, ¿ya? Que es justamente generan los enlaces entre aluminio y sílice. ¿Ya? Entonces, ahora la calidad y características del geopolímero depende mucho del material de base utilizado. ¿Ya? Entonces, para efectos de evaluar la fabricación de materiales geopoliméricos a partir de un depósito de relave, es necesario hacer pruebas. ¿Ya? Por eso que esto es caso a caso, muy dependiente de la composición mineral. Ahora, si miramos los porfios cupríferos en Chile, la composición mineral de uno a otro de los minerales formadores de rocas, ¿vale? De los minerales de alteración y los litológicos no varía mucho. O sea, estamos hablando mayoritariamente cuarzo, feldespato potásico, ¿cómo se llama? Biotita, muscovita, silicita, algunas arcillas, fluoritas, ya sea, la composición mineral no debe ser más de 10, 15 minerales los mayoritarios, ¿ya? Que son los que realmente relevantes para efectos de la fabricación de los geopolímeros. No sé si se comentó, pero se han hecho estudios de geopolímero a partir de IOCG, o no, solo de porfio hasta el momento. No que yo sepa. O sea, nosotros estamos mandando muestras de IOCG. Entonces, justamente queremos empezar a probar, en el fondo, justamente en estos estudios de caso, donde tenemos materiales, tenemos muestras, estamos probando en el fondo la fabricación de los geopolímeros. Hay otra consulta, dice si empleo drill holes, aire reverso y percusión hammer, ¿cuál sería el orden de mejor calidad de muestra? En estricto rigor, aire reverso no funciona porque es saturado en agua. Ahora, por supuesto, la modificación que se hizo ahí en Cauquenes justamente ocupa inyección de agua para extraer muestra, pero para efectos de muestreo y para el efecto de lo que lo quiere CMBC, que es la evaluación de la concentración de cobre, cumple. Ahí no hay problema. Pero para nosotros, cuando llegamos a extraer la muestra y te pasan un balde de 20 litros en el fondo, con agua, y un sedimento que uno tiene que esperar a que decante y de ahí extraerlo y secarlo, etcétera, evidentemente no cumplía, porque en el fondo se pierde toda consistencia y se pierde en el fondo la estructura misma. Entonces, yo en el fondo, ahí con las distintas técnicas que se probaron, el hollow stem auger y la sónica funciona fantástico para material no consolidado. Sospecho que otras técnicas que ya son más abrasivas van a generar perturbación. Entonces, aquí uno tiene que buscar alguna técnica que ojalá no genere una perturbación. Estamos hablando de un material no consolidado. Perfecto. Acá hay otra consulta orientada al área ambiental. Si bien se tiene la visión de poder tratar gangas, las cuales requieren ataques de ácidos para su procesamiento y recuperación de los elementos, ¿qué se ha discutido respecto al destino o la agresividad de estos agentes de proceso para el medio ambiente? Sí, a ver, aquí... Si entiendo es como que ¿Qué, qué, qué, este qué, qué camino hacemos? de economía circular, como ser conscientes también del proceso mismo.
Claro, claro. Efectivamente, o sea, hay procesos que se le van a aplicar, ahora se le van a aplicar ¿a qué? A concentrados. ¿Ya? No estamos aplicando esto al total del relave, sino que simplemente a una fracción minoritaria. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, la pirita. ¿Ya? La pirita que en relave de Cauquenes, estamos hablando máximo un 3%, en ocasiones un promedio del orden de un 1% de pirita. No es mucha la pirita que pasa por planta al día. ¿Ya? Ahora, por supuesto, esa pirita y el concentrado de pirita final que se recuperaría de un scavenger en el circuito de limpieza, estamos hablando de una proporción muy menor respecto del total del relave. ¿Ya? Entonces, ahora, si eso tiramos de vuelta al relave, podemos, pero si lo retenemos y lo procesamos, el residuo de eso, por ejemplo, en caso de una biolixiviación de la pirita, se va a generar ácido sulfúrico. Ahora, la idea es que ese ácido sulfúrico también se recupera y también se utiliza. Hay muchos procesos mineros que requieren ácido sulfúrico, ¿ya? Y por lo tanto, ese ácido sulfúrico es de utilidad. Y el otro residuo va a ser hidróxidos y óxidos de hierro. ¿Ya? Ahora, ese es un material que sí, es un material que no necesariamente va a ser limpio y por lo tanto requiere ser tratado ya como un residuo industrial y con todos los cuidados que eso requiere, pero teniendo en cuenta que volumétricamente respecto del total del relave es una cantidad muy menor. Y por lo tanto bastante más fácil de manejar que un relave. O sea, el residuo final, el volumen estamos hablando de miles de millones de toneladas y por lo tanto el utilizar ese residuo, el poder utilizar ese residuo sin temores ambientales es para donde va. O sea, poder usarlo en materiales de construcción, en geopolímeros, en rellenos sanitarios, en lo que se nos ocurra, poder utilizarlo sin la preocupación de que eso, de punto de vista químico, no va a ser estable. Perfecto. Acá hay otra consulta también, excelente charla. Bueno, hay muchas felicitaciones, Brian, bastante. Gracias. Causó sensación tu charla. La consulta es la siguiente: ¿qué opinas de la centralización del reprocesamiento de relave en el futuro? ¿Podrías comentar opciones al agregar una línea de procesamiento a la concentradora? Sí, a ver, estas son preguntas que efectivamente no solamente salen desde el punto de vista de una planta de procesamiento de un relave, ¿ya? O sea, de hecho, cuando uno mira los IOCG y uno dice, oye, voy a recuperar cobalto, voy a recuperar tierras raras desde tu relave, y la pregunta es, oye, ¿por qué no lo recuperamos antes? ¿Por qué no hice yo eso en la planta principal? Y si de hecho uno vuelve a la planta de procesamiento principal, uno va a observar que las oportunidades que están en esa planta son las mismas que uno tendría en una planta de reprocesamiento. Ahora, en una planta de reprocesamiento ya está el volumen de relaves que tenemos, que efectivamente está esta oportunidad de tener plantas de reprocesamiento. Ahora, dependiendo del tamaño de un relave, el volumen total y la vida útil, hay que considerarlo igual que una mina. Tenemos que ver si la inversión de capital y de operación se paga, si todo es rentable, y a partir de eso establecer el tamaño de una planta de reprocesamiento, ver si hay otros relaves cercanos que desde el punto de vista de transporte también cumplan esos requisitos mínimos de rentabilidad, que también puedan alimentar esta planta de reprocesamiento. Y para los relaves más pequeños, porque este ha sido un problema grande que tenemos en Chile. Cuando uno mira en el fondo el catastro de Senagiomin, te dicen que son más de 730 relaves, 40% está abandonado. Muchos de estos relaves son pequeños, ¿ya? Son relaves de miles de toneladas o de cientos de miles de toneladas. Entonces, evidentemente no, desde el punto de vista económico, no son factibles de explotar con una planta, ¿cómo se llama?, fija. ¿Ya? En el fondo el proceso extractivo y el proceso de procesamiento, la vida útil sería corta. Entonces ahí se plantea, y es muy interesante, plantear plantas móviles, plantas de reprocesamiento que uno pueda llevar de un sitio a otro en el reprocesamiento. Ahora, el reprocesamiento de relaves... ¿Dónde existe eso? En Canadá, sí. En Canadá hay plantas móviles. Ahora, lo que sí no es tan simple.
porque hay todo un marco regulatorio, legal y ambiental, propietario. Los relaves, muchos tienen dueños, y por lo tanto el dueño tiene que ser el primero que está de acuerdo con que se procese un relave. De momento que esto pasa de pasivo ambiental a un activo minero, hay que cumplir con todo el marco regulatorio ambiental, con todos los permisos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el llevar una planta móvil de un sitio a otro no es trivial. Ahora, por supuesto, si vamos a mirar la potencialidad de reprocesar relaves como un proceso, además de remediación ambiental, pudiéramos considerar derechamente ya una modificación del marco regulatorio, o hacer un marco regulatorio que aplique a la remediación y reprocesamiento y reutilización de relaves, ya que sería algo bastante interesante porque si no, esto no va a aprender, si evidentemente el negocio que hay detrás de los relaves no es gigante. O sea, de hecho, Compañía Minera Valle Central entra a reprocesar los relaves del teniente, probablemente porque Codelco no lo ve como un negocio interesante para ellos, y está dispuesto a cederle a un tercero este proceso extractivo. Entonces, si esto no es algo que interesa a la gran minería, tenemos que apostar a otro tipo de negocio. O sea, probablemente el cambio de paradigma vaya más hacia la pequeña y mediana más que la gran minería. Claro, claro. Ahora, es una oportunidad fantástica para potenciar a la mediana y pequeña. ¿Y sabes si él está presupuestado a hacer cambios en el marco regulatorio? Eso lamentablemente Porque, era el proyecto 10 del proyecto con Codelcotec, y que eso era para el próximo año. claro, porque si la hoja de ruta que tenemos en Chile, que se proyecta al 2035, si no me equivoco, no va de la mano con el marco regulatorio, es como que Sí, cuesta un poco aplicarlo también. sí. Esos aspectos esperamos, bueno, y los va a recoger el consorcio hermano que lo lidera JRI. JRI Ingeniería lidera el consorcio hermano, y tenemos toda la expectativa. Nosotros hemos trabajado desde el día 1 codo a codo con ellos. Hemos tenido una excelente relación con JRI, y de hecho transferimos todos los resultados del proyecto, absolutamente todo se transfirió a JRI. Tenemos, por supuesto, todas las expectativas de que aquellos aspectos que quedaron truncos, y entre esos el marco regulatorio, sigan avanzando. Ya nos quedan 2 minutos para cerrar. No sé, Brian, si quieres dar algunas palabras, quizá hay gente estudiantes o profesionales jóvenes que están interesados en seguir estas líneas de trabajo. No sé si quieras comentarnos algo para cerrar. Mira, o sea, en el fondo todos estos esfuerzos van netamente orientados a maximizar la extracción de recursos. O sea, para mí la industria minera tiene un estigma, ¿ya? Y tiene un estigma que por supuesto el común del ciudadano observa en el fondo y relaciona con la industria minera, la explotación irracional de recursos minerales, la destrucción del medio ambiente, la explotación del recurso humano. O sea, hay muchos aspectos de la industria minera que están estigmatizados y que nosotros mismos como industria minera no nos hemos hecho responsables de ellos. Entonces, el considerar el reprocesamiento, la reutilización y en fondo el maximizar la reutilización de residuos mineros, sobre todo para aspectos que sean de alto impacto local, ¿ya? O sea, acá, por ejemplo, ocurrió en Perú. En Perú hay muchas zonas donde hay una fuerte actividad minera, hay comunidades locales, muchas son comunidades nativas, locales, culturas ancestrales, etcétera, y que no ven desarrollo. Y tú ves los caminos de tierra, obras civiles, en el fondo, no muy desarrolladas. Entonces, acá la industria minera tiene una oportunidad de aportar, ¿ya? De aportar con urbanización, con mejoras sustanciales, cosas que las comunidades locales puedan palpar, ¿ya? Y que el común de la gente pueda palpar, y otro aspecto, por supuesto, es el de educación, que es en la medida que uno empieza a entender que la tecnología no es magia. ¿Ya? O sea, un celular no se fabrica por magia, un celular se fabrica a partir de una diversidad de componentes, donde la mayor parte, si que no todas,
son de origen mineral, ¿ya? Y por lo tanto, todo aquel que quiera un celular es aquel que está empujando a la industria minera a explorar y encontrar y, por supuesto, explotar y desentrañar los recursos minerales desde nuestros bellos paisajes, ¿ya? Entonces, para mí, mis amigos ambientalistas, que no se me hagan los lesos, son tan responsables como cualquier otra persona, ¿ya? Mírense al espejo nomás, son igual de responsables que Pedro, Juan y Diego, ¿ya? Aquí nadie se salva. Nadie es blanca paloma, y por lo tanto nuestro desafío es hacer las cosas bien. Nuestro desafío es una minería virtuosa, ¿ya? Nuestro desafío es explotar todos estos recursos minerales, y en comunidades particulares, sobre todo donde hay culturas ancestrales, ojalá respetando también esas costumbres. Sí, todas estas culturas ancestrales también usaban minerales, siempre han utilizado minerales, siempre han extraído materiales de la tierra para construcción de vivienda o cualquier cosa. Entonces, en la medida que nosotros contextualizamos nuestros procesos de extracción y de usos junto con esas comunidades, creo que podemos generar en el fondo un beneficio mucho mejor. Vamos a dar término. Quiero reiterar las gracias, Brian, por esta excelente charla. Gracias a los asistentes que nos han acompañado hasta el final. Por lo que vimos, hubo un pic de sobre 100 participantes, un muy buen número. Y dejarlos invitados a las 6 de la tarde también, porque viene la charla de Yamila Cajal, 6 de la tarde hora chilena, y si no me equivoco, 4 de la tarde hora peruana, ¿cierto? Sí. Así que muchas gracias a todos y gracias, Brian, por partir este primer seminario de Geosciences en Geoquímica aplicada. Excelente, muchas gracias a ustedes por la invitación y el honor de, parece ser el primero. Sí. Ah, chuta, ya, excelente. Sí, sí, partimos bien. Así que la próxima vez hablaremos de vino y geología. Sí, con vino en mano. Listo. Gracias. Chao a todos. Gracias, chao, chao.